encantado de participar en este nuevo webinar en el que vamos a hablar sobre inteligencia artificial y vamos a ver aplicaciones para la industria alimentaria. Todos en nuestras organizaciones pues somos conscientes de la necesidad de la tecnología y estamos empezando a ver aquellos que ya tenemos aplicaciones instaladas como RP, un CRM o un sistema MES en nuestras empresas que pues para la toma de decisiones son herramientas que no son del todo válidas. La inteligencia artificial pues ha venido para quedarse, como veremos, y permite ir un paso más allá para ayudar a las empresas, a nuestras organizaciones, a tomar decisiones complejas. Bueno, pues sin más, os presento un índice de lo que sería el webinar, a ver si en estos 30 minutos somos capaces de verlo todo con detalle y queda todo claro. Hablaremos de una pequeña introducción de la inteligencia artificial, por qué la llaman la nueva electricidad, cuáles son las áreas de trabajo que está abarcando la inteligencia artificial, su relación con la visión. Tenemos un departamento de visión importante y hacemos proyectos muy interesantes y hacemos muchos proyectos ya con inteligencia artificial. Hablaremos también de mantenimiento predictivo, que es una de las posibilidades, una de las áreas de trabajo de la inteligencia artificial y que también estamos llevando a cabo aquí en UNSIS. Y, por último, de lo que es el gemelo digital, que es, digamos, una de las aplicaciones más complejas que tiene la inteligencia artificial. Bueno, pues sin más, comenzamos. El término de que la inteligencia artificial es la nueva electricidad se le acuña a este hombre, que este hombre es el jefe científico de Baidu, el buscador chino, y trabaja como director de inteligencia artificial en Stanford, en la Universidad de Stanford. Bueno, pues Andrew Yantak, que se llama así, dijo que la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Esto lo que quiere decir es que, básicamente, sabéis que hace 100 años que la electricidad pues, se inventó. Si hubiéramos hablado con nuestros bisabuelos o nuestros abuelos sobre el tema de la importancia de la electricidad, pues por ejemplo el mío vivió 40 años sin electricidad, pues diría que, bueno, que la gente vivía bien y no era una cosa necesaria en su momento. Poco a poco hemos ido viendo cómo es fundamental para la evolución de la Tierra como la conocemos, de la humanidad, y va a pasar algo parecido con la inteligencia artificial. Es decir, se va a ir introduciendo dentro de cualquier cosa y sin inteligencia artificial, pues como ahora Internet o algo así, pues no podremos vivir. Y esto es un poco lo que viene a reflejar la frase de este hombre. Bueno, pues para hablar de inteligencia artificial vamos a definir lo que es la inteligencia. Se define como la capacidad de pensar y resolver problemas. Bueno, pues para resolver problemas esto era algo que durante milenios ha sido potestad del ser humano y ahora pues parece ser que las máquinas también pueden resolver problemas y de una forma muy, muy eficiente. La inteligencia artificial se clasifica en dos grandes grupos. Uno que se llama inteligencia artificial fuerte, donde se tratan problemas con los que las máquinas no están familiarizados, igual como lo hacemos los humanos, cuando ante un problema pues tenemos una reacción. Y esto, pues aunque se está invirtiendo muchísimo dinero, avanza relativamente lento porque es muy complicado, aunque empezaremos a ver, ya estamos viendo cosas, pero empezaremos a ver cosas con digamos, bastante impacto dentro de 10, 15, 20 años. Y luego está la inteligencia artificial débil, que es la cual pues se dedica a resolver problemas muy concretos, problemas de clasificación, de planificación, de predicción, de simulación, como sería un asistente de voz, por ejemplo, como Siri, ¿no? Entonces, aquí sí que es mucho más eficiente y los problemas y los casos de uso que veremos a lo largo del día pues están basadas en la inteligencia artificial débil. La inteligencia artificial abarca una gran área y aunque parezca mentira, data de antes de los años 50. Sabéis que Alan Turing, por ejemplo, fue uno de los precursores, pero realmente cuando ha empezado a tomar un auge y un interés por las grandes tecnológicas ha sido a partir de hace 10 años con el deep learning o el aprendizaje profundo, que es cuando realmente se empezaron a demostrar cosas o la resolución de problemas realmente complejos y de una forma asombrosamente eficiente. El deep learning tiene, a diferencia del machine learning, tiene una característica primordial que presento en esta diapositiva.
ante un problema de clasificación, por ejemplo, para saber si un coche o si un objeto es o no un coche, pues en Machine Learning, en aprendizaje máquina, necesitaríamos a un humano que hiciese la extracción de características y que esas características de lo que es un coche o no la introdujese en un algoritmo de clasificación, en una red neuronal inteligente, y la red neuronal daría como resultado pues si ese objeto es un coche o no. Con Deep Learning esa extracción de características ya no es necesaria, el algoritmo digamos que autoaprende y es capaz por sí mismo de clasificar el objeto en base a su conocimiento y digamos al funcionamiento interno. Entonces, bueno, esto sustrae una serie de problemas porque dicen que de alguna forma es como una caja negra en la que no sabemos cuál va a ser la solución, pero el tema es que se resuelven cosas muy, muy complejas. Por ejemplo, el Machine Learning pues, ha introducido nuevos sensores inteligentes. Por ejemplo, en este caso quería presentaros un tipo de sensor que sale de fábrica, digamos, sin configuración ninguna, pero que a medida que va aprendiendo del comportamiento dentro de una vivienda, es decir, estos sensores, por ejemplo, están pensados para el tema de automatización de viviendas. Perdonad porque voy a silenciar el teléfono en un segundo. Ya está. Bueno, pues estos sensores están pensados para automatización de viviendas. Entonces, cuando salen de fábrica salen todos, digamos, tontos, por así decirlo. Tienen un micrófono, un sensor de presión, un sensor de temperatura, etcétera. Bueno, pues al conectarlos a nuestros enchufes empiezan a escuchar ruidos, etcétera, y a proponer al usuario que le vaya informando, que vaya reforzando su aprendizaje para saber qué es lo que está ocurriendo. Cuando yo veo la apertura de un grifo o el movimiento de la lavadora, pues le pide al usuario que le diga qué es lo que está pasando. Bueno, pues en base al reforzamiento del usuario, luego es capaz de realizar escenas de encendido de alumbrado, todo esto combinado con un sistema domótico potente, pues podría, por ejemplo, encender las luces cuando entramos a casa, poner en marcha un determinado electrodoméstico porque sabe que a esas horas nos gusta ponerlo en marcha, etcétera, ¿vale? O sea, fijaos la complejidad y la potencia que tiene todo este tipo de productos. Y por un ejemplo de Deep Learning, por ejemplo, sería el último torneo que hicieron donde se enfrentaron Stockfish. Stockfish es un portal donde se entrenan los grandes maestros de ajedrez durante muchísimos años, una inteligencia artificial existente basada en Machine Learning muy potente. Bueno, pues hace unos meses se enfrentó contra AlphaZero, que es una inteligencia artificial de Google basada en Deep Learning, en aprendizaje profundo, y AlphaZero se entrenó durante 9 horas contra sí mismo y jugaron 100 partidas, de las cuales tan solo, AlphaZero venció en 23 partidas y hizo tablas en 77. Es decir, Stockfish no pudo ni siquiera vencer en ninguna partida. Lo que quiere decir que las nuevas técnicas de aprendizaje profundo son mucho más potentes que las que habían hasta entonces. Si vemos el mercado de la inteligencia artificial con objeto de argumentar lo que decía en la primera transparencia de que la inteligencia artificial es la nueva electricidad, pues vemos que el mercado básicamente cubre todas las áreas. No hay ninguna, hay algunas que tienen un porcentaje más alto, pero prácticamente va a salpicar a todas las áreas de mercado. Vamos a ver ahora las áreas de trabajo, en qué consisten, y para eso pues vamos a basarnos en esta diapositiva donde hay 7 patrones, 7 áreas de trabajo distintas, donde se están utilizando, digamos, principalmente algoritmos de inteligencia artificial. Vamos a empezar en el sentido de las agujas de reloj, por la morada, y terminaremos en la roja. Y bueno, voy a ir contándoos un poquito cada una de ellas, qué es lo que hace y algunos ejemplos. Pues en la primera, en reconocimiento, ahí se está trabajando mucho en reconocer objetos dentro de imágenes, en imágenes biométricas, por ejemplo, que son capaces de reconocer quién es la persona que hay delante de una cámara en base a su patrón biométrico. Por ejemplo, también es muy interesante y hemos trabajado en un tema de reconocimiento de emociones. Las cámaras ya pueden reconocer la emoción que tienes cuando estás haciendo algo y en base a eso, pues sugerir, dependiendo de tu estado de ánimo,
cosas que puedes hacer. Es decir, las máquinas empiezan a reconocer cuáles son nuestras emociones porque hay un patrón que identifica los tipos de emociones y pueden programarse. En el punto 2, que estaría la parte de conversación y interacción humana, pues ahí aparecen algoritmos muy potentes como asistentes de voz, que son programas que pueden entender lo que dices, traducir conversaciones, dictar textos, etc. Y una cosa interesante, por ejemplo, de un caso de éxito que hemos hecho en Nunsys es utilizar un asistente de voz combinado con un sistema de realidad aumentada, unas gafas que portaba el operario de mantenimiento, y a través de ese asistente de voz el operario de mantenimiento iba moviéndose por menús contextuales y accediendo a información para elaborar las tareas de mantenimiento. ¿Vale? Otro caso también, por ejemplo, son los chatbots, que son programas informáticos que pueden interactuar con los humanos y se utilizan mucho en asistencia, en servicios de asistencia. La idea es que en vez de tener personal dedicado a resolver dudas o preguntas o proporcionar información, pues estos chatbots lo pueden hacer de forma automática a través de un servicio web, por ejemplo. En el punto 3, en la parte de predicción y en toma de decisiones, pues ahí se resuelven problemas complejos de clasificación. Normalmente son algoritmos pensados, por ejemplo, para temas de mantenimiento predictivo, que luego lo veremos en detalle, para proponer mejores opciones, eso ya sería un paso más adelante, ya no es predecir, sino además corregir, y eso sería prescribir, en definitiva. También se utilizan, por ejemplo, en algoritmos para mejora de la logística y la cadena de suministro, como TMS inteligentes, o, por ejemplo, en algoritmos para soporte en la toma de decisiones, como los DSS clásicos, que se utilizan, por ejemplo, en temas para balanceo de líneas, de producción, etc. En el punto 4 tendríamos los sistemas orientados a un fin, a una meta. Pues bueno, ahí sí que entran lo que hemos hablado antes, la parte esta de juegos, el ajedrez, el Go, etcétera. Son problemas que tienen unas reglas de juego y lo que se le plantea al algoritmo es, pues que en este caso, que venza al adversario. Y esa meta, él tiene que encontrar cómo llegar a esa meta de la forma más eficiente. Ahí también entrarían algoritmos para la simulación de escenarios, como los que serían los gemelos digitales, que veremos también en detalle, y algoritmos para control del tráfico o de los procesos productivos. En el punto 5, que están los sistemas autónomos, pues bueno, los más conocidos son los casos del vehículo autónomo, los coches conectados, pero también se está usando mucho en temas de cobots con AGVs, es decir, robots colaborativos que van encima de una AGV y ya empiezan a hacer tareas en cooperación con humanos, pero además desplazándose a lo largo de la planta industrial. Y también un caso de éxito muy importante ha sido las tiendas autónomas de Amazon, las Amazon Go, donde tú entras, te identificas con el móvil, compras lo que quieres, el sistema va viendo lo que estás comprando de forma inteligente y cuando terminas automáticamente tienes cargada la compra y nadie ha atendido el servicio. En la parte azul, patrones y anomalías, pues hablaremos de sistemas de detección de error y corrección automática. Estos sistemas son los que se utilizan en genética, por ejemplo, para determinar si por tu ADN pues tienes algún tipo de patrón que haga que seas más propenso a una determinada enfermedad o seas incompatible con algún tipo de alimento, etcétera. Pero también son los que se usan, por ejemplo, para generar antivirus, porque realmente hoy por hoy los virus o la ciberseguridad se plantea como un algoritmo muy similar a lo que serían esa búsqueda de patrones en la genética. Y por último está el área de la hiperpersonalización. Cada vez tendemos más a personalizar las tareas de marketing y los clientes digitales queremos servicios hiperpersonalizados y para eso, pues bueno, hace falta una segmentación que se llama, es decir, de toda la cartera de clientes que yo tengo, saber cuáles son jóvenes, cuáles les gusta una cosa, cuáles ganan más o menos dinero, etcétera, cuáles tienen un gusto u otro y en base a eso proponer
posibilidades de compra distintas dentro de cada segmento. Hay segmentaciones demográficas que se llaman, que van más por cosas más tangibles, y psicográficas que van relacionadas más con el tema de los gustos. Esto lo que permite es crear unos tipos de perfiles que se llaman IOB o el Internet del comportamiento, que en base a esos comportamientos, pues luego los algoritmos predicen cuál es, digamos, el mejor producto a ofertar para cada uno de esos perfiles. También quería comentaros rápidamente que Nunsys es Gold Partner de Microsoft y como tal, pues Azure, bueno, hay una batalla tecnológica increíble entre las grandes para liderar el mercado de la inteligencia artificial porque es el más goloso de todos y el más potente, como hemos visto en la introducción. Y bueno, pues Microsoft tiene unas herramientas bastante interesantes. Dentro de su plataforma Azure, puedes hacer cosas relativamente rápido con unos pasos previos, incluso te da conjunto de datos para practicar y tal. Y os animo a que intentéis hacer vuestros pinitos en temas de inteligencia artificial con Azure. Aquí podéis tener ejemplos de cómo se generan de forma automática facturas, reconocimientos de objetos en imágenes, de chatbots o incluso tratar de generar aplicaciones móviles inteligentes. Dependiendo de la complejidad, evidentemente, pues se necesitará más o menos conocimientos de informática, pero se pueden hacer cosas relativamente rápido de una manera bastante simple. Y bueno, vamos a entrar un poco cómo podemos aplicar inteligencia artificial en nuestras organizaciones. Nuestras organizaciones, si lo vemos desde el punto de vista tecnológico, pues son un conjunto de herramientas software y hardware, tecnológicas en definitiva, que muchas veces no están conexionadas como toca, ¿no? Interconectadas. La información que tiene nuestro sistema de visión, pues a lo mejor no está dentro del ERP o al revés. Tenemos sistemas de planificación de la producción, sistemas MES que tienen información pero que no se está explotando como toca. Bueno, pues para llegar a digamos, poder aplicar inteligencia artificial, primero lo ideal es interconectar todos estos sistemas, porque de esa forma, construyendo lo que sería un data centric o un sistema informacional que interconectase todas esas aplicaciones, pues estaríamos en disposición de aplicar la siguiente capa, que sería la capa de inteligencia. Si no tenemos esa interconexión, difícilmente vamos a contemplar toda la información existente, sobre todo ya no solo dentro de nuestras puertas o de puertas adentro de la empresa, sino también a lo largo de nuestra cadena de suministro, para poder aplicar inteligencia en todos los procesos y agilizar en la medida de lo posible todo lo que tenga que ver con los procesos de la empresa para optimizar coste y sobre todo obtener información que sea muy útil para tomar decisiones. Entonces, bueno, vamos a ver ahora casos específicos de cómo determinados proyectos pueden ayudar a resolver problemas que hasta ahora sin inteligencia pues eran muy complicados, y para ello vamos a empezar viendo la parte de visión. La visión artificial se define como un campo de la inteligencia artificial que permite entender lo que está pasando en una escena o las características de una imagen. La visión artificial se utiliza pues para cada vez más, como veis ahí, en el sector de alimentación. Tenemos, por ejemplo, aplicaciones como lecturas de código de barras en palés para expedición, para saber que la expedición corresponde a lo que dice el CRP, en etiquetado correcto de productos, que esto ya es bastante manido, ya se conoce pues, sistemas que van controlando el etiquetado y diciendo si todo es correcto o no, y en caso que no lo sea, pues descarta el producto para que vuelva a reetiquetarse de la línea de producción. Y bueno, proyectos de este estilo. Si entramos dentro, digamos, de lo que serían aplicaciones, pues veremos que, por ejemplo, se utiliza mucho para control de calidad, detección de defectos o de formas, control de llenado, tonalidad, roturas, etcétera. Como veis ahí, por ejemplo, el problema de clasificar las hogazas de pan de molde en base a su tonalidad, pues esto ya sí que requeriría quizá de un sistema
de inteligencia artificial que fuese aprendiendo por reforzamiento o con machine learning para darnos, digamos, la clasificación correcta. Entonces, la ventaja que tiene la inteligencia artificial o la visión artificial frente al ojo humano es que los procesos pueden ir de una forma mucho más veloz y podemos tomar medidas correctivas conforme vayamos viendo que nos estamos desviando de la calidad idónea. En temas de clasificación, por ejemplo, se utiliza muchísimo. Por visión podemos clasificar objetos, saber si están o no en una determinada posición, o si tienen una determinada forma, tamaño y color. Bueno, pues en la clasificación manual sabemos que hay muchos errores y sobre todo que de alguna forma hay muchas subjetividades. Cada humano tenemos nuestra peculiar forma de clasificar un objeto y otro pareciéndose mucho. Cuando son exactamente iguales no hay problema, pero por ejemplo en tema de frutas o de alimentación en general, los productos no son exactamente iguales y esa clasificación es mucho más subjetiva. Entonces necesitamos sistemas que permitan modificar esos parámetros para ir afinando en el tiro y que generen estadísticas de cómo estamos clasificando, para saber si realmente vamos a abastecer de toda la gama de producto los pedidos que tenemos que proporcionar en ese día. En líneas automatizadas, pues es clave usar la inteligencia artificial porque, por ejemplo, pues permite identificar correctamente a los productos y ubicarlos en donde corresponda de una forma también muy rápida y sin subjetividades. Uno de los ejemplos que quiero mostrar para que veáis la complejidad que puede llegar a tener esto es este proyecto que nos retaba a clasificar cortadas de pez espada. Esto es bastante complicado porque sabéis que ninguna cortada es exactamente igual que otra y entonces hay una serie de condicionamientos que la empresa nos ponía como objetivos. La cortada se podría clasificar como buena, media o mala y dependiendo de esa clasificación, pues tendría, digamos, pasaría a formar parte de una gama de producto que tiene más coste o menos coste. En este caso, los requerimientos del cliente eran clasificar 3 unidades por segundo y con un ratio de aciertos mayor del 90%. ¿Vale? Y nada, el proyecto se ejecutó sin ningún problema. En temas de análisis químico también, este es un campo bastante nuevo. La evolución de la visión artificial ha pasado de trabajar en sus inicios en blanco y negro, luego ya hubieron cámaras CC de color y ahora existen cámaras que se llaman cámaras hiperespectrales o cámaras químicas también les llaman, que lo que se utilizan para, digamos, conocer longitudes de onda específicas, o sea, en la cámara obtenemos como una firma digital de lo que estamos viendo. Eso cuando se trata de un producto alimentario, una fruta, un arroz, un cereal, etcétera, pues ahí hay una serie de longitudes de ondas que identifican ese material y si hay desviación puede suponer que el material no está no es correcto, no está, el fruto no está bien madurado o tiene algún tipo en su composición, algún tipo de problema en su composición que tenemos que detectar. También sirve, por ejemplo, para detectar objetos extraños. Los gusanitos blancos que están en el arroz, ahí lo veis un poco en la foto, son imperceptibles al ojo humano y cuando le aplicamos una imagen química, pues podemos destacar esos bichitos rápidamente porque tienen una característica química totalmente diferente a la del cereal y por tanto se pueden discernir sin ningún problema. Bueno, pues aquí, por ejemplo, hemos trabajado en un proyecto que a priori parece relativamente sencillo, pero era, digamos, decir si un fruto está ok o no ok en base a unos requisitos del fabricante. Pues lo que a priori podría ser visualizado por color no daba buenos resultados y teníamos que utilizar imagen química. Para eso necesitamos obtener de cada fruto 110 dimensiones, es decir, 110 longitudes de onda y analizarlas.
teníamos que eliminar valores atípicos que no estuviesen contemplados y bueno, llegamos a un tiempo promedio de 7 milisegundos de trabajo en el cual analizábamos el fruto y conseguíamos 12 frutos por segundo, el análisis de 12 frutos por segundo, con un rendimiento mayor del 78% y una tasa de fallos menor del 12%. Un proyecto también bastante complejo. Y bueno, ahora entramos en casos de uso y explicar un poquito lo que es esto del mantenimiento predictivo, ¿vale? Normalmente predecir es algo muy complicado, es anunciar un hecho futuro por intuición o por suposición o por conocimiento fundado, pero es algo complejo. Predecir a los humanos nos cuesta mucho y a las máquinas evidentemente también. No obstante, dicho esto, se está trabajando mucho en esta parte para conseguir que a través de una auscultación con sensores de las máquinas, pues un algoritmo detrás pueda decir si esa auscultación, como si fuese un médico, si tiene fiebre o no tiene fiebre, esa máquina. Pues ¿qué se mide? Se miden viscosidades en aceite, se miden vibraciones, se miden consumos eléctricos, etcétera, y en base a los resultados que dan esos sensores, pues podemos predecir si estamos próximos a una avería. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque si nosotros, en vez de usar un mantenimiento reactivo que pasa por esperar hasta que la máquina se rompa y después ponerme a arreglarla, lo que supone una descoordinación total del proceso productivo y de la producción diaria, pues si tenemos con antelación un conocimiento de cuándo es posible que esa máquina se vaya a averiar y nos acercamos mucho a ese punto de mal funcionamiento o avería, pues seríamos capaces, primero, de prevenir los cambios con total antelación y, además, optimizar las piezas hasta su desgaste máximo. Podríamos prevenir, como hacemos con el coche, cambiar el aceite cada 20.000 kilómetros, pero dependiendo de la conducción, estaréis conmigo en que no es lo mismo una persona que conduzca de una forma muy agresiva a otra, pues para que su aceite esté para cambiar o no. Bueno, pues esto es un poco el mantenimiento predictivo. Al final, la idea para trabajar con estos proyectos se establece unas condiciones de trabajo, unos umbrales de las variables y se pone a trabajar en el análisis o detección de anomalías. Se crean unos modelos de mantenimiento predictivo de Machine Learning donde vamos obteniendo esa información, esos históricos y la información que va entrando de todos los sensores y se van evaluando constantemente los resultados por reforzamiento con los empleados hasta que el algoritmo ya por sí solo puede soltarse de la mano y empezar a predecir con mucha exactitud. Es un proceso largo que puede durar desde 6 meses en el mejor de los casos a 1 año y medio, algunas veces, pero al final en las máquinas críticas pues es algo bastante interesante para las empresas. Voy a poner un ejemplo. Ese es un ejemplo de una batidora del sector de alimentación, lácteo, y aquí veis con puntos rojos cuando el algoritmo, el modelo que implementamos por detrás, entendía que habían anomalías. Como veis, no hay un valor umbral específico. Podríamos pensar que a partir de 7, en la izquierda, que a partir de 7, pues todos estos datos en principio son anómalos, sí, pero hay picos que son muy altos y el algoritmo no ha detectado anomalías. Es decir, el hecho de establecer un umbral no nos garantiza que vayamos a detectar anomalías. Hay una serie de condicionantes que el algoritmo ve y nosotros seríamos incapaces de verlo. Aquí tendríamos lo que sería la clusterización de los valores y los parámetros y al final, pues bueno, fuimos capaces de predecir con 24 horas de antelación una avería que se dio en estas fechas. Es decir, fijaos que no tenía por qué ser esos valores, como hablábamos antes, que a priori parecían los mejores candidatos. En definitiva, la idea de estos proyectos es pasar del reactivo, preventivo, luego predecir y, por último, tratar de prescribir, es decir, de evitar que la cosa ocurra. Si somos capaces de predecir cuándo se va a averiar y saber por qué se va a averiar una determinada máquina, pues podríamos prescribir cómo evitarlo. Me voy a pasar unos minutillos, pero perdonadme, pero creo que es interesante que terminemos con el tema del gemelo digital,
Comentaros simplemente que un gemelo digital se define como un algoritmo que hace una simulación de cómo un determinado sistema se ve afectado por distintos inputs, y la idea de estos tipos de proyectos es simular a nivel digital lo que estamos haciendo en producción para saber qué pasa si modificamos parámetros. ¿Cuál es el resultado aguas abajo? Bueno, pues aquí en principio teníamos un proceso productivo completo donde habían subprocesos, muchos subprocesos. Estos todos estaban conectados a un PLC, se sensorizaban las máquinas y se obtenía información de temperatura, del tiempo que estaba en cada una de las máquinas, cuál era el proceso. ¿Vale? En alimentación, pues por ejemplo, se me ocurre lo que sería la fabricación de salchichas. Pues ahí hay varios procesos, pero entre ellos pues está la temperatura del horno, el tiempo que se tiene a esa temperatura, etcétera. Y un poco por conocimiento humano y por experiencia se establecen una serie de parámetros, pero seguramente hay condicionantes por el tipo de carne, el tiempo que haya estado en congelación esa carne, etcétera, que pueden ser interesantes para aumentar o disminuir la calidad del producto final, si tenemos en cuenta este tipo de parámetros que probablemente ahora no se tengan en cuenta. Solo se tienen en cuenta por la experiencia de ese responsable que es el que está supervisando la producción, pero no hay una objetividad y unos datos analizados. Bueno, pues la empresa además tenía una serie de herramientas como el RP, un sistema MES para tener datos de producción y un planificador de la producción, como en el caso de Preactor, y lo que tratamos de hacer en este proyecto fue montar un API Bus para elaborar un data centric con toda la información relevante de todas las aplicaciones y de los PLCs, que nos daban información también de los procesos productivos. Y sobre esto, inicialmente, pues la empresa tenía un sistema de Power BI, es decir, un visualizador, unos cuadros de mando del proceso, que eso lo veréis y lo tenéis muchos de vosotros, pero se daba cuenta que el Power BI le estaba contando lo que pasaba, pero no podía tomar decisiones. Entonces, la modificación de esta estructura con la introducción del gemelo digital ha sido la siguiente. Lo que hemos hecho es, digamos, bautizar las piezas, saber que cada pieza tiene un identificador único, los procesos pasan igual y al final, pues someterlo a un test de calidad donde un experto, que puede ser humano o puede ser un sistema experto autónomo como una cámara, pues podría dar la calidad en base a una serie de criterios del producto fabricado. Todo eso, toda esa información se va almacenando y a posteriori se empieza a trabajar en lo que es el modelo de inteligencia artificial. La idea es, desde DataCentric, con toda la información que tenemos, cogemos un conjunto de muestras, creamos un modelo, ¿vale? Y ese modelo hace un pronóstico en base a cómo lo haría ese experto humano. Ese pronóstico se compara con el que ha hecho el experto humano o el sistema experto basado en visión y en base a los resultados realimenta el modelo para perfeccionarlo. Si nos acercamos mucho, pues va modificando las variables poco a poco. Si la modificación es, o sea, si la variación es muy amplia, pues se somete a un test más riguroso. Al final, la idea es que el modelo empieza a acercarse mucho a la calidad o sea, al pronóstico que haría un humano, y en ese caso podemos simular procesos productivos de la cadena a mitad de cadena y ver cómo varía ese pronóstico en base a la modificación de esos procesos. De esta forma podríamos prescribir cómo las máquinas tienen que comportarse, modificar los parámetros de las máquinas para que los procesos productivos, por ejemplo, puedan ir corrigiendo y aumentando la calidad si sabemos que en etapas tempranas el producto no hay un esperable bueno, no hay un pronóstico bueno. De esta forma seremos capaces de mejorar la calidad del producto, sea cual sea lo que detectemos en cualquier etapa. Es decir, si calentamos en una etapa demasiado el producto y sabemos que modificando o reduciendo los tiempos de cocción o de lo que sea, de secado, el producto va a ser mejor, pues le aplicamos esa inteligencia y conseguimos mejorar la calidad.
y lo que era un producto mediocre, pues lo conseguimos rescatar. Ese es el propósito en este caso, de este gemelo digital. En definitiva, para terminar, pues que sepáis que no basta con saber qué es lo que está ocurriendo o qué necesito conocer, que eso sería un poco la parte de BI que estamos trabajando actualmente en nuestras organizaciones, sino que tenemos que ir avanzando en ese aprendizaje de máquina, introduciendo inteligencia artificial para llegar a saber qué es lo que espero que ocurra o qué es lo que puedo evitar, ya en temas de prescripción, incluso hasta llegar a una conciencia situacional, que sería el hándicap de la inteligencia artificial. Saber qué es lo que mejor puedo hacer para evitar que pase ni que tenga ningún problema. Y nada más, esto es todo. Que sepáis que en UNSIS pues estamos a vuestra disposición para estudiar cualquier solución que esté relacionada con la inteligencia artificial y que espero que os haya gustado este webinar. Quedo a la espera de las preguntas. Gracias. La pregunta es, ¿cómo puede ayudar la inteligencia artificial a homogeneizar producto? A ver, pues justamente esta última parte quizá yo creo que es la más relacionada con esto. Si el producto no es homogéneo porque las condiciones de fabricación no han sido las mismas, porque tenemos condiciones de temperatura, de presión, etcétera, de tiempos, de operarios, que a lo mejor un operario hace una tarea mejor que otro, pues es posible que el producto no sea homogéneo, es decir, el resultado no sea siempre el mismo, sobre todo en temas de alimentación, como hablamos, que quizá es el sector más problemático para este tipo por su tipología de producto. Entonces, el tener un gemelo digital que nos permita saber qué es lo que hemos hecho muy en detalle y qué es lo que pasa cada vez que modificamos parámetros, pues nos puede ayudar mucho a homogeneizar ese producto. Dependiendo de lo que tengamos en la entrada, en etapas tempranas, pues podemos modificar los procesos productivos aguas abajo para obtener más o menos siempre el mismo producto. Hay otra pregunta. ¿Qué soluciones tecnológicas recomendáis? Dependiendo del caso. Pues depende del caso, claro. Normalmente no hay algo que podamos comprar como si fuese un Word o un Office 365 y ponernos a trabajar. Podemos partir de una base. Hay veces que recomendamos, por ejemplo, si el proyecto es algo relacionado con temas de documentación o pues partir de una base en Azure, etcétera, pero lo normal es hacer un estudio particularizado a la empresa y proponer cuál sería la mejor forma de abordarlo. En temas de mantenimiento predictivo, pues una preselección de los sensores que vamos a auscultar dependiendo del tipo de máquina y cuál va a ser el modelo, etcétera. Por ejemplo, en un proyecto que tenemos de balanceo de cargas en líneas de producción, donde dependiendo de las entradas o de los cambios en la fabricación por urgencias, esto se está haciendo para un proveedor de Ford, para que os quede más claro. No es para alimentación, pero podría pasar perfectamente si tenemos una empresa muy ágil en las modificaciones en la planificación de la producción. Bueno, pues en este caso, dependiendo de lo que se necesite aguas abajo, lo que se hace es balancear las líneas y para eso un sistema experto decide en base a los operarios, a las piezas fabricadas que le permiten tener un cierto tiempo de margen para ir dando suministro, pues qué líneas se tienen que modificar, dónde se tienen que atender mejor para tener, digamos, o sea, no quedarnos sin producto y no poder atender un determinado pedido.